Hola profesores, yo soy Nacarit Rodríguez, soy profesora del doctorado en educación de la Universidad Central de Venezuela. Los colegas de SAPRO me han pedido que les hable sobre un tema que pueda ser importante en estos momentos de cuarentena, acerca del papel de nosotros los profesores. Me pareció que quizás podría interesarles el tema del aprendizaje autónomo, aprendizaje independiente o aprendizaje autorregulado. Para la pedagogía esto es muy importante y es tanto un principio como una finalidad del proceso de educación. Y se refiere a desarrollar en cada persona su capacidad para aprender por sí mismo, para dirigir, regular y evaluar tanto su proceso personal de aprendizaje como los logros que vaya alcanzando. Se trata, en síntesis, de lo que algunos denominan el aprendizaje consciente. Me parece que este tema es importante para la educación superior porque es en las universidades donde se prepara a los profesionales. Y un profesional es una persona que debe estar preparada teórica y prácticamente para actuar de manera autónoma y responsable en el ejercicio de sus funciones en el área de su competencia. Por otra parte, en los últimos años viene dándose una fuerte tendencia en la educación superior, en parte alimentada por el desarrollo de las nuevas tecnologías, que es la despresencialización de la enseñanza. Es decir, que cada vez vamos a tener menos clases presenciales en aula y tendremos que planificar actividades en otros ambientes. Por lo tanto, este tiempo que tenemos ahora quizás podemos utilizarlo en irnos preparando para ese futuro inmediato que en realidad ya es presente y que nos tomó un poco por sorpresa. Me gustaría en ese sentido ver si los puedo animar a que elaboren un instrumento escrito que normalmente denominamos guía didáctica, que también en este caso podríamos llamarla guía para el aprendizaje independiente o también guía para la emergencia de la cuarentena por el COVID-19. Para hacer esto no considero que tenga muchísima dificultad, pero sí requiere mucha reflexión de parte de los profesores. Nos referimos pues a un recurso escrito que le permita al alumno continuar su preparación aun cuando se diera el caso de que perdiera el contacto con los profesores. Esto es interesante porque en realidad la educación se basa en la comunicación y este aislamiento pues nos tiene también bastante impedidos de comunicar. Pero debemos un poco pensar en esa posibilidad cuando estemos elaborando el material. ¿Cómo podemos hacer esa guía? En realidad creo que tenemos los elementos necesarios porque vamos a partir del programa que normalmente utilizamos en la asignatura. Estos programas pues son documentos muy importantes porque son en parte los que certifican los conocimientos que un profesional de determinada carrera pues ha ido adquiriendo, tanto que se utilizan para las equivalencias y las reválidas y todo eso. Los programas están un poco vistos desde el punto de vista más bien del profesor, de la docencia. Nosotros no queremos cambiar el programa, no. Lo que se quiere es utilizar el programa de otra manera y ponerlos más bien del lado del estudiante que está aprendiendo.
y cómo los pasos, los procesos, las actividades que tiene que realizar ese estudiante para poder adquirir los conocimientos, sean teóricos, teórico-prácticos, etc. O como procedimentales, actitudinales, sean conceptos o lo que esté allí contenido. En primer lugar, tenemos también que reflexionar sobre la naturaleza de la asignatura que nosotros damos, porque allí viene ver qué aporta nuestra asignatura a las competencias que requiere ese profesional. Y además también un poco la naturaleza de la asignatura, como decíamos, si es teórica, si es teórico-práctica o práctica. Porque a veces es bastante difícil con las asignaturas prácticas poder orientar el aprendizaje del alumno solamente con la ayuda de una guía. Porque, por ejemplo, las prácticas profesionales requieren de la presencia del estudiante en el lugar típico de trabajo donde se va a desenvolver como profesional. Y eso sí no lo podemos hacer en este momento. Pero puede haber parte de las asignaturas que sí puedan utilizarse para la guía. En segundo lugar, tenemos que reflexionar sobre la situación en que se encuentran los estudiantes, nuestros estudiantes en este momento. O sea, hay que ubicarlos, saber dónde están y qué recursos tienen para poder estudiar. Que sobre todo en este momento es importante los recursos digitales para podernos comunicar. Porque como hemos dicho, la educación es ante todo comunicación. A veces sabemos que aquí en Venezuela en realidad no estamos muy avanzados en esa materia, tenemos dificultades para poder tener internet y hasta tenemos fallas eléctricas, que cuando tenemos internet pues falla la electricidad o qué sé yo. Entonces esto es bueno conocerlo también, porque eso va a influir en el desarrollo de la guía. Siempre tenemos que centrarnos en la situación del estudiante, en lo que tiene que aprender el estudiante, en sus dificultades más comunes y cómo puede ir resolviéndolas. El tercer punto es, claro, el detalle un poquito más difícil, que es la ruta de acciones y reflexiones que deberá seguir el estudiante o el discente para poder cumplir con lo que se espera de él. Esta ruta habrá que diseñarla de la manera más ordenada, sistemática y detallada posible. La variedad de actividades en realidad que se pueden hacer contando por lo menos con documentos escritos es amplia. Hay muchas actividades cognitivas que pueden irse ejercitando con los documentos escritos, que será lo más normal que tendremos a mano. Esta programación debe ser clara y precisa y debe contener también un calendario de actividades para que el estudiante, un establecimiento de la duración de las actividades, más o menos en cuánto tiempo él tiene que hacer, si está por temas la asignatura, cada uno de los temas, y bueno, para que no se pierda y se quede en una sola actividad y no pase a la siguiente, para que lleve ese control del proceso. Lo último es la evaluación. Recordamos nuevamente que aquí se trata de aprendizaje independiente, de desarrollar la capacidad para autorregular su propio aprendizaje, pero debemos darles las indicaciones de cómo hacer eso. Esto implica también que tenemos que tener momentos de autoevaluación o de metacondición, como lo dicen algunos, o de autorregulación del proceso que estamos siguiendo. No es lo mismo autoevaluación que autocalificación. Una autoevaluación puede terminar en una calificación, pero no es exactamente lo mismo. En todo caso, estos momentos para la autoevaluación, para la evaluación del profesor y sobre todo los criterios de evaluación que va a utilizar el profesor deben también estar bien detallados
para que el alumno sepa a lo que se va a enfrentar y esté consciente de lo que le van a exigir y pueda responder entonces de la manera más apropiada. Bueno, espero que con esto ojalá puedan entusiasmarse con elaborar la guía.